Siempre se intenta elegir pues, la ciudad que sea más atractiva, sobre todo desde el punto de vista de comunicaciones, que sea asequible, que se llegue fácilmente por cualquier medio. Luego ya también que tenga atractivo cultural, ¿no? Para en el tiempo de tiempo libre que tengamos, pues poder hacer turismo y bueno, complementarnos, sobre todo va a ser ciencia, ¿no? Un entorno de verdad inspirador. Además, estamos cerca del mar y el tiempo en Valencia es siempre fabuloso. Valencia ofrece una gastronomía exquisita para el visitante. Estamos encantados de la sede Ciudad de Valencia, pero por supuesto de la sede Palacio de Congresos. Está todo súper integrado, muy fácil, muy bien comunicado, pero sobre todo que tiene mucha luz. Y bueno, esto para la gente que entre sesión y sesión o con un pack lunch si sale fuera, se lo come tranquilamente al solecito, que aquí en Valencia pues es lo que más les gusta a los que vienen. Yo espero que el Palacio siga abordando en el futuro todo lo que venga, está claro. Pero creo que os estáis poniendo al día constantemente y creo que es una cosa importante. Vi que había un cambio en las butacas, más cálidas, más amables, es decir, un cambio en las pantallas de mayor calidad, de mayor definición. Yo creo que el Palacio claramente está vivo y está creciendo hacia una mejora clara. El Palacio para mí es uno de los más cómodos de todos los que he paseado por toda España. Todo el mundo lo que me ha transmitido, la verdad es que cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, es que el Palacio de Congresos de Valencia les encanta. Yo creo que la dirección de Ever y OIC han hecho todo lo posible para que los participantes puedan tener una experiencia de verdad fantástica.